Entre los anuncios del presidente Javier Milei se destacó la posibilidad de que existe una reforma impositiva estructural, lo que vienen prometiendo los gobiernos desde hace muchísimo tiempo, lo que también desde luego desde distintos sectores, de los organismos multilaterales de crédito, las calificadoras de riesgo, etcétera, le piden a la Argentina desde hace mucho tiempo una reforma estructural en materia impositiva. Bueno, ayer el presidente dijo que su gobierno ahora, en este segundo año de mandato, se dispone a trabajar en ese sentido. Prometió alcanzar una reducción del 90% de los impuestos que existen hoy, o sea, quedar cobrando solamente un número muy reducido de impuestos nacionales y que al mismo tiempo le va a devolver a las provincias su autonomía para poder cobrar impuestos, algo que, según dijo Milei, nunca debieron haber perdido. Este es el esquema que plantea por el momento el presidente Javier Milei y hay que repetirlo, una promesa que han hecho muchos gobiernos, ¿no? Todo el mundo habla de la necesidad de una reforma de fondo, pero siempre las coyunturas van haciendo que existan parches y que existan cambios momentáneos y temporarios, pero de ninguna forma una reforma de fondo. Vamos a hablar de esto con Florencia Fernández Abela, especialista en impuestos que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Florencia? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Un Bueno, gusto. ¿qué opinión te merece esta promesa del presidente de ir a fondo y de ir a una reforma estructural en materia tributaria? Bueno, como vos decías, la necesidad de una reforma hace años digamos, que se necesita en este país. No hubo mucho detalle ayer en el discurso. Hoy Sturzenegger a la mañana dijo que la idea era simplificar y Ujú. reducir, pero bueno, hay que ver la letra chica, que es lo que después se termina publicando para ver un poco cuál es la idea de esta reforma de fondo que plantea el presidente. Bien, al mismo tiempo sí hay que decir que la Argentina en este terreno tiene algunos inventos argentinos, ¿no? Digo, tiene algunos impuestos que en otras partes no se cobran y sobre todo tiene un mecanismo que todo el mundo sabe que funciona mal, que es burocrático, que es excesivo, que aún un pequeño cuentapropista necesita un contador, digo, una serie de cosas y un proceso burocrático que nadie discute, pero que en realidad nunca termina de arrancar. Sí, ahí la realidad es que si bien siempre se termina como en digamos, en esta protesta de la carga administrativa que implica Ujú. pagar los impuestos, y claramente hay como una necesidad ahí de simplificar y de ir hacia un sistema más sencillo, en esto que vos decís de cuáles son los inventos argentinos, la realidad es que hoy la mayoría de los negocios, la mayoría de las empresas, si bien sufren por la carga nacional, sufren peor por lo que son los impuestos provinciales, ¿no? Hoy Ujú. ingresos brutos, la realidad es que si uno no le presta atención y no lo sigue de cerca, es un impuesto muy malo, pero no solamente es muy malo por sus efectos y por lo que grava y por el sobreprecio que termina afectando en la economía, sino también porque las provincias han sido muy voraces en Ujú. recaudarlo. Claro. Entonces hay situaciones en donde quizás las provincias ya han cobrado 2, 3, 4, 5, 100 veces por anticipado el impuesto que les corresponde, ¿no? Ujú. Esto implica que lo que se llama el impuesto en cascada, ¿no? Que digamos que el que produce algo cada vez que compra un insumo va pagando distintas veces y ese insumo hasta que llega al consumidor final, por ahí lo pagó más de una vez Es, y lo sigue, digamos, y eso sigue encareciendo los productos. Exacto, hay un efecto que es como el efecto del número, ¿no? Cuando uno Ujú. piensa en el IVA y ve una tarifa como la del 21%, que es la que nosotros pagamos, uno dice, como bueno, qué número importante, ¿no? Que un 21% del valor de lo que yo estoy pagando de los productos lo tenga que pagar en términos de impuestos. Es un número que es Ujú. más cero. ¿Qué pasa con ingresos brutos? Ingresos brutos quizás las tasas son más chicas, o sea, uno capaz ve que ingresos brutos es el 1,5% en la fabricación y después capaz un 4 o 5% en la comercialización, pero es un impuesto que se va acumulando. Entonces, lo paga primero el productor primario, después lo paga el industrial. Entonces, cuando uno va sumando el 1,5 más el 3 más el 4 y todo eso potenciándose en cascada, quizás termina siendo un efecto muy parecido al 21%, solamente que al usar tasas que son más chicas, en el imaginario uno piensa que el impuesto es menor, pero en esa acumulación la realidad es que la carga impositiva podría llegar a ser casi Ujú. equivalente.
Bien, los últimos cambios que anunció el gobierno, la creación de la ARCA en reemplazo de la AFIP, ¿eso es solamente cosmética o hasta ahora trajo algún cambio sustancial? Bueno, hasta ahora no ha habido ninguna modificación sustancial en lo que es la forma de operar de lo que es el ARCA actual a lo que era la FIP. Hay que ver cómo sigue esta reforma del organismo hacia adelante y qué es, digamos, lo que efectivamente se concreta. Hoy por hoy la realidad es que no hay mucha diferencia en la vida diaria, digamos, del contador respecto de lo que era la FIP anterior. Bien, bien. Y tampoco me imagino habrá demasiados cambios en lo que hace a los cobros en los organismos provinciales, digamos. Todos esos problemas y toda esa carga administrativa que se da para los impuestos nacionales se replica también cuando hay que pagar los impuestos provinciales. Sí, por supuesto, y por eso te digo, quizás hoy una de las mayores preocupaciones que tienen las empresas, ni siquiera te digo que es el impuesto que corresponde de ingresos brutos, sino el problema es que tienen que cuando se les acreditan las ventas en la cuenta bancaria hay un porcentaje de retención que se les va a cuenta de ingresos brutos, cuando un proveedor le factura ya les está cobrando ingresos brutos a través de las percepciones, el cliente le paga y le vuelve a cobrar una parte de ingresos brutos con la retención, importa un producto y vuelve a pagar ingresos brutos en aduana. Entonces es como que las provincias han ido tan a fondo con lo que son los sistemas de recaudación, lo que son las retenciones y las percepciones, que hoy también afectan lo que es el capital de trabajo, ¿no? El flujo que necesitan las empresas para trabajar. Bien, más allá de el éxito de la primera etapa con más de 20.000 millones de dólares blanqueados en efectivo, ¿qué pasa con el blanqueo de aquí en adelante? Digamos, las famosas etapas 2 y 3 del blanqueo están en funcionamiento, ¿hay movimiento con eso o puede decirse que casi el blanqueo terminó? Bueno, el blanqueo sigue vigente y eso es así, es un hecho, está así vigente por ley. Lo que quizás ha sucedido con estas etapas es, en primer lugar, este blanqueo fue pensado, en mi opinión, desde de su origen, para lo que fue el dinero en efectivo, ¿no? Que fue el gran éxito de este blanqueo. Fue un blanqueo que apuntó a ese ahorro no declarado, el que uno tenía los dólares abajo del colchón. Y en eso ha sido muy exitoso. Quizás es un blanqueo que para otras estructuras, cuando uno tiene no sé, las personas que tenían cuentas no declaradas en el exterior, inmuebles no declarados en el exterior, ha sido un blanqueo que quizás no ha sido diseñado para ese patrimonio oculto, y los que han ingresado ya lo han hecho en la primera etapa. ¿Y por qué uno no ve tantos casos en esta segunda y tercera etapa que están vigentes? Porque lo que quedó muy corrida es la fecha de corte. Y ahí hay que recordar que lo que uno exterioriza es un patrimonio el 31 de diciembre del 2023. Entonces quizás está ahora, por ejemplo, no sé, supongamos en enero del 2025, está evaluando ingresar en un blanqueo y la realidad es que hay una brecha, que es lo que sucedió entre el primero de enero, todo el año 2024, que eso no le quedó cubierto por el blanqueo y que tiene efectos impositivos. Entonces, me parece que esa distancia entre la fecha de corte del blanqueo y estos días que quedan, estos meses que quedan para adherirse, son muy amplios y eso también genera un desincentivo de entrar en estas etapas. Muy bien, Florencia, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes, felicidades. Florencia Fernández Sabela, allí dando un panorama acerca de esta promesa, por ahora promesa, del presidente de una reforma impositiva estructural.